El periodista Juan Alberto Cedillo publicó una columna donde explica cómo las traiciones dentro del cártel de Sinaloa pues son cosa de todos los días, es el pan de cada día, conviven con ellas desde hace décadas. Escribió sobre esta historia de traición del propio Mayo Zambada al que era su jefe en aquel momento, Miguel Ángel Félix Gallardo, y cómo qué contradicción, ¿no? Y qué cosa tan loca, porque ahora resulta que él fue el traicionado. Le puso por título a su artículo: Mayo Zambada ascendió traicionando y cayó traicionando. Qué fuerte. Es recordar un poco, es la historia de las traiciones, fíjense. Cuando cayó en cuenta, escribe Juan Alberto Cedillo, que ya estaba en territorio de los Estados Unidos, Ismael el Mayo Zambada entendió que su reinado y sus días de gloria habían concluido. Solo traicionándome pudieron conmigo. Así le espetó a su ahijado Joaquín Guzmán López, quien acordó con agentes estadounidenses secuestrar al capo en un suburbio de Culiacán. Una traición al Zeus del narco Olimpo, quien precisamente comenzó su ascenso traicionando a su antiguo jefe, a Miguel Ángel Félix Gallardo, el también llamado jefe de jefes. La traición del Mayo Zambada a Félix Gallardo se fraguó cuando aún estaba bajo sus órdenes, junto con su compadre Joaquín Guzmán Loera el Chapo y Héctor Luis Palma Salazar el Güero Palma. El resultado de esa traición fue el asesinato de 9 personas cercanas al jefe de jefes, entre familiares y sus operadores. El más importante, su abogado, que transmitía las órdenes a sus lugartenientes, quien además lavaba el dinero de Félix Gallardo. Ese crimen masivo se conoció como la masacre de Iguala, otra noche trágica en el poblado maldito, en donde un grupo de sicarios al servicio del Mayo, el Chapo y el Güero Palma abandonaron 9 cadáveres. El abogado Federico Olivas Vera, miembro prominente de una poderosa familia de Monterrey que comenzó su carrera como subprocurador de la Delegación Federal del Trabajo en la década de 1960, fue el principal objetivo de esa masacre por varias razones. Desde que Félix Gallardo fue detenido en 1989, gracias a otra traición del policía que mantenía en su nómina, Guillermo González Calderoni, quedó preso en el reclusorio sur del exdistrito federal. Desde esa cárcel siguió en contacto con su organización a través de un teléfono móvil, pero principalmente con Olivas Vera, quien transmitía las órdenes del jefe de jefes a sus subordinados. Para esa época, el máximo capo del cártel de Guadalajara ya había dividido su organización en 3 secciones: Tijuana con los hermanos Arellano Félix, Sinaloa con el Mayo Zambada a la cabeza y Ciudad Juárez con Amado Carrillo. Cuando estuvo al frente de su organización, Miguel Ángel Félix no se comportaba como los tradicionales narcotraficantes. Se transformó de expolicía en un varón de las drogas que se confundía como empresario usando finos trajes y elegantes corbatas. Alcanzó a formar parte del Consejo de Administración del Banco Regional Comermex y fue estrecho amigo de políticos sinaloenses, entre ellos el destacado gobernador Antonio Toledo Corro, a quien visitaba frecuentemente en su residencia. Sinaloa es la cuna del narcotráfico en México desde que la comunidad china arribó a las ciudades del Pacífico mexicano a finales del siglo XIX y descubrió que la sierra de este estado era propicia para sembrar la amapola, de la cual se extrae la goma de opio. Para principios de la década de los años 30 creció un movimiento xenofóbico que buscó expulsar a los chinos de Sinaloa y Sonora, quienes ya controlan el contrabando de heroína que se distribuía en California, Estados Unidos. Los agricultores sinaloenses que heredaron la siembra de la amapola y por consecuencia el contrabando de opio fueron llamados gomeros. Félix Gallardo y sus socios Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo Doneto eran los modernos herederos de esa tradición. En el reclusorio sur, Félix Gallardo también coincidió con otro destacado jefe del narcotráfico, Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul. Cada uno tenía un piso para ellos solos, una cancha de tenis y un cocinero traído desde Culiacán. Ambos eran
visitados constantemente por personajes del mundo de la farándula y deportistas que acudían a sus alegres fiestas y bacanales, entre otros, el Púas Olivares y una jovencita llamada Alejandra Guzmán, según contó Federico Olivas a sus amigos íntimos de Monterrey. Uno de ellos fue entrevistado y contó este relato. La fuente mencionó que el abogado Olivas Vera también les ofreció a sus amigos conocidos o socios préstamos para que iniciaran negocios, que iban desde los $10,000 hasta los $250,000 con un interés de entre el 17 y 20%. Varios lo rechazaron porque conocieron de dónde provenía el dinero y las consecuencias que tendría si fallaban en recuperar la inversión. Federico Olivas mantenía una oficina en su despacho con varios abogados en la Ciudad de México para atender las constantes órdenes de Miguel Ángel Félix. La tarde del 3 de septiembre de 1992, el distinguido preso del Reclusorio Sur recibió una llamada urgente a su teléfono móvil que provenía de la casa de su madre. Un familiar denunciaba que un grupo de policías que lo conocían amenazaron con detenerla. Félix Gallardo ordenó a Federico Olivas que acudiera con varios de sus hombres a resolver la situación que ocurría en las lujosas residencias en otro punto del sur de la ciudad. Uno de los abogados que debió acompañarlos tuvo la suerte de que le ordenaron que atendiera una audiencia pendiente para tramitar un amparo a un medio hermano de Félix Gallardo que había sido secuestrado 24 horas antes en Guadalajara por supuestos agentes federales. Al mediodía del 3 de septiembre de 1992, una Suburban guinda sin placas y con un golpe en la parte delantera se estacionó frente a la casa de la madre de Miguel Ángel Félix Gallardo en Jardines del Pedregal. Entraron por la fuerza gritando que eran agentes federales. Al frente de ellos, vestido con gorra y chaleco negro de la Dirección General Antinarcóticos, estaba Ramón Laija Serrano, el Coloche, antiguo hombre de confianza de Félix Gallardo, quien más tarde se convirtió en cuñado y lugarteniente de Héctor Luis el Güero Palma. Los acompañaban otros 4 tipos, contó el periodista Juan Carlos Romero Puga en un reportaje publicado en la revista Letras Libres. Las mujeres de la casa, entre ellas la madre de Miguel Ángel Félix Gallardo, fueron encerradas en una recámara, pero antes permitieron que llamaran a su hijo. Los pistoleros no tenían interés ninguno en ellas. Sus objetivos eran Alberto Félix Iribe, Alfredo Carrillo Solís y Ángel Gil Gamboa. Cuando arribaron a la casa de la madre de Félix Gallardo, los abogados Federico Alejandro Olivas Vera y Teodoro Ramírez Juárez, ya la emboscada estaba preparada, así que fueron sometidos junto con los hombres que los acompañaban. Después de revisar y saquear la casa, los pistoleros se trasladaron a otra residencia en la colonia Barrio del Niño Jesús, en Coyoacán, un barrio de la Ciudad de México. En ese sitio, la Suburban derribó el portón, bajaron varios hombres armados diciendo ser agentes federales y que sin más se llevaron a Marco Antonio Solórzano Félix. Antes de sacarlo envuelto en un cobertor, barrieron con objetos y alhajas en la casa, precisó en el texto Romero Puga. Al día siguiente, 4 de septiembre, las autoridades localizaron 9 personas asesinadas en las inmediaciones de Iguala Guerrero. 4 familiares de Félix Gallardo estaban en la lista de 9 personas: Marco Antonio Solórzano Félix, José Félix López, Alberto Félix Uribe y José Manuel León López. Sus abogados, Federico Alejandro Olivas Vera y Teodoro Ramírez Juárez. Además, Ángel Gil Gamboa, Alfredo Carrillo Solís y Mario Domínguez Hernández. Antes de matarlos, los pistoleros al servicio del Mayo Zambada, el Chapo y el Güero Palma torturaron a los abogados para que confesaran los secretos o quizá sobre la fortuna de Félix Gallardo. A uno de ellos le pasaron sobre la cabeza las llantas de la pesada camioneta Suburban. A Federico Olivas le cortaron el dedo índice en forma de señalarlo como delator. Poco tiempo después de esa traición, Miguel Ángel Félix perdió sus privilegios en su resort del Reclusorio Sur. Fue trasladado a Puente Grande, una prisión de máxima seguridad, y a partir de su estancia en ese presidio quedó destituido de su rango de jefe de jefes. Tras la caída del monarca, comenzaba el reinado del discreto Mayo Zambada en Sinaloa. ¡Wow! Después de traicionar a Félix Gallardo, a él llegan y lo traicionan
los hijos de su compadre, de quien fraguó junto con él y con el Güero Palma la traición a Félix Gallardo. ¡Qué fuerte! Ahora sí que el que a hierro mata, a hierro muere.